Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntaron diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicados. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor bendiga su palabra en este día y hable a nuestros corazones. En este breve paréntesis que estaremos haciendo, que veníamos exponiendo acerca de la epístola a los romanos, vamos a detenernos a ubicarnos en el contexto de las realidades y conmemoraciones que hoy celebra la cristiandad, la Iglesia Universal, conmemorando la muerte, resurrección, ¿verdad?, de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Estamos en una fecha de particular importancia en términos de conmemoración para la cristiandad, y vale la pena ubicar en el contexto histórico algunas de las realidades que formaron parte del ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador. Ya que estamos ubicados en el contexto de Lucas, para darle, este es uno de los principios fundamentales de la hermenéutica, por no decir que es el apotegma fundamental de la labor hermenéutica, nos podemos encontrar que el principio fundamental de la interpretación bíblica es el principio del contexto. La contextualización, el contexto es el que de alguna forma, siguiendo algunos de los planteamientos de Wittgenstein, podríamos decir que un juego lingüístico, por supuesto, una palabra tendrá sentido y significado por la determinación sinérgica, ¿verdad?, de esa expresión o de esa palabra dentro del juego lingüístico en el cual ella es empleada. Y esto, en mi opinión, no es otra cosa que traducir este principio fundamental y universal de la interpretación, que es contextualizar las afirmaciones dentro del universo en el cual ellas fueron integradas. Y de alguna forma aquí nos encontramos que el universo cultural, social y político de Jesús en la Palestina del siglo I, ¿verdad?, tuvieron una serie de complejidades interesantes. En el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, Lucas nos hablaba de que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí estas referencias que nos están hablando de las coordenadas políticas, culturales y sociales de la Palestina del siglo I, pues tienen mucho que decirnos en el mundo de hoy. Hoy estamos ante un mundo que tenía paralelismos interesantísimos con el contexto social y político en el que Juan el Bautista tuvo que comenzar su labor ministerial, y por supuesto en el mismo marco conceptual geopolítico en el que nuestro Señor y Salvador tuvo que hacer manifestación histórica. Nos encontramos ante un Tiberio César
que, como nos lo testifica la historia, era un pedófilo ya aburrido de las prácticas sexuales promiscuas, bisexuales, mujeres y hombres. Después de aburrirse de la heterosexualidad, después de aburrirse de la homosexualidad, el hombre pues siguió senderos de la pedofilia, una práctica muy común en el mundo antiguo, ya que tenemos testimonio histórico de que el mismo Sócrates, Platón, Alejandro Magno participaron en este caso no solamente de la homosexualidad, sino que aparentemente en el caso de Sócrates habían dos de sus discípulos que eran también compañeros sexuales del eminente pensador ateniense. Eso nos lo brinda el testimonio de la historia. Pero siendo una sociedad tan piramidal, nos encontramos que la cabeza política del imperio era un hombre con una profunda corrupción personal, un hombre con una profunda desviación moral, en donde ya la pedofilia, las preocupaciones por el poder, las actividades lascivas e inicuas parecen que eran la práctica moral tan frecuente y común y tan legitimada pues en el mundo antiguo. Si usted le suma a eso el hecho de que se encontraba Poncio Pilato como gobernador, tenemos otra coordenada interesante. Siendo Poncio Pilato el gobernador de aquella provincia, nos encontramos ante un sujeto también emparentado. Nicolás Maquiavelo se hubiera sentido absolutamente fascinado por la forma en la que este hombre había ostentado el poder, ya que había hecho de su habilidad política y militar la auténtica estrategia para la permanencia del poder. Este era un hombre que la única preocupación que tenía era mantener el orden dentro de esa convulsa provincia del imperio, ¿verdad? Quizás, según el testimonio de algunos historiadores, la provincia más convulsionada de la Roma del siglo I, donde existieron rebeliones y manifestaciones de rebelión popular muy frecuentes y de manera muy recurrentes. La preocupación de Poncio Pilato era mantener el orden y, por supuesto, su permanencia en el poder. Algo que logró y que, como nos lo testifica la historia, utilizaba cualquier medio represivo para cumplir ese propósito. Así que nos encontramos ante un gobernador de profundo sesgo represivo, de profundo sesgo totalitario y militarista, en donde la fuerza pública ejercía de manera opresiva los imperativos del gobierno, como una condición, pues, en donde, como diría el teórico del Estado Gramsci, el Estado es hegemonía más el control hegemónico de la violencia. Es decir, el patrimonio simbólico para la legitimación del poder más el control absoluto y hegemónico de la violencia. Pues esto estaba jugándolo a ambas manos Pilatos. Y por otra parte nos encontramos a otros sujetos, en este caso Herodes el tetrarca y su hermano Felipe, ¿verdad?, que son los dos personajes que de alguna forma Juan el Bautista tiene que increpar por razón de la infidelidad, ¿verdad?, que su mujer, la mujer de Felipe, tenía en este caso con su propio hermano Herodes el tetrarca, y que le costó la vida a Juan el Bautista, entre otras cosas, por ser un elemento disruptivo a la estabilidad política de este hombre, que siendo heredero de uno de los hombres más perversos que ha conocido la historia, y que de alguna forma hoy creo que muy poca gente, creo que nadie lleva por nombre Herodes, aunque a pesar de que esto es un título, ¿verdad?, más que un nombre personal, eso tengo entendido, estamos ante uno de los oscuros personajes de la historia, en donde su neurótica preocupación por la preservación del poder, siendo un idumeo, no siendo un heredero legítimo del trono monárquico de Israel, sentía profundas inseguridades, y al enterarse de que el potencial Mesías podía nacer en Belén, pues decidió como estrategia política el exterminio de toda una generación de niños en Belén. Y ya ustedes conocen todas las implicaciones que esto tuvo en la historia, esto que tristemente el Occidente celebra como el Día de los Inocentes, con celebraciones que han banalizado el auténtico genocidio que en el siglo I se emprendió. En realidad estamos ante un rostro totalitario, represivo, infanticida, en donde este hombre, como dirían algunos historiadores, era preferible ser el cerdo de Herodes el Grande que ser su hijo, porque ya este hombre había asesinado a 2 de sus hijos por temor a que le debilitaran en la permanencia del poder. Así que nos encontramos ante personajes absolutamente disruptivos, corruptos. Herodes el tetrarca, su hijo, no podía ser también menos, ya también conocido por su
la entrega desenfrenada a sus pasiones y a sus bacanales, nos hablan de la cualidad moral de esta estructura social y política corrupta del mundo antiguo. Pero Lucas viene a agregar algo más y nos viene a hablar de que el liderazgo espiritual de la nación estaba en manos de Anás y de Caifás, estos dos sujetos que de alguna forma eran el rostro, o más bien eran el rostro del poder, ¿verdad?, detrás de toda la estructura de manipulación mercantil que se elaboró utilizando el aparato litúrgico hebreo como un instrumento de lucro. Pues fueron los dos representantes del poder espiritual y los dos representantes, en este caso, que sirvieron de contexto a la resistencia cultural y espiritual de nuestro Señor y Salvador en su manifestación terrenal. Dos hombres inefables que habían utilizado el culto y la proclamación de las verdades de Israel como un instrumento para la promoción de sus agendas personales, hombres que habían convertido, como muy bien Jesús lo dijo, en aquel momento en el que sacó a los mercaderes del templo, han convertido la casa de mi padre en guarida de ladrones. Ese era Anás y Caifás, y aquí ustedes pueden ver la anatomía patológica del siglo I, un líder político imperial pedófilo, un gobernador represivo y totalitario cuya única ambición era la permanencia del poder, un tetrarca que en este caso podríamos entenderlo como un alcalde del municipio, ¿verdad? Porque esta tetrarca era el gobernador de las cuatro. Esta provincia fue dividida en 4 espacios y que de alguna manera Herodes era uno de ellos, ocupando ese espacio de gobierno. Y nos encontramos con un liderazgo espiritual en donde Anás y Caifás tenían características de simonía, en donde el dolo, la prevaricación, formaron parte de la conducta espiritual de aquellos que afirmaban ser los líderes espirituales de la nación. Miren qué interesante. Entonces tenemos un mundo muy parecido al nuestro. Un mundo en donde nuestro liderazgo político está profundamente corrompido. Un mundo en donde la pedofilia, la desviación sexual, donde el genocidio infantil hoy prevalece a través de la ideología de género, a través de las campañas proabortistas que hoy de forma ingente se están promoviendo, ¿verdad?, en nuestro continente y en nuestro hemisferio. Para que se hagan una idea, solamente esta agenda en países tan pequeños como la República Dominicana involucran, en el 2016, denunciaba Agustín Laje, se invirtieron cerca de $1,5 millones para la promoción de la ideología de género solamente en República Dominicana. Háganse ustedes una idea de las campañas que solapadamente, y ya ni de forma solapada, porque a través de Netflix, a través de las diversas redes sociales, a través de las diversas productoras de televisión, que estas productoras hoy monopolizadas por esta agenda, ¿verdad?, pro ideología de género y también pro abortista, de alguna forma hoy es el sistema hegemónico cultural de la sociedad contemporánea. Así que hoy tenemos bajo distintos rostros el mismo contexto de corrupción de Tiberio, tenemos el mismo rostro totalitario a través de los neototalitarismos del mundo actual, nos encontramos ante líderes corruptos como Herodes, que de alguna forma podrían asesinar a las auténticas conciencias proféticas y morales de su tiempo, como Juan el Bautista, y nos encontramos con hombres que incluso mercantilizaban con la fe y que utilizaron la fe como un instrumento de lucro personal, desviando el auténtico propósito, significado y de alguna forma la auténtica cualidad espiritual del llamado aparato litúrgico hebreo, su significado, su tipología, lo que esto anticipaba en términos de la manifestación del Mesías. Ellos lo habían banalizado, convirtiéndolo en un auténtico mercado para la promoción de una religión corrupta. Así que nos encontramos con un mundo muy parecido al de hoy, muy parecido. Una iglesia sábado sensacionalizada,
un liderazgo espiritual más preocupado por la proyección social, por la permanencia y la estabilidad económica, por el flujo de caja, que por la auténtica proclamación de las verdades del Evangelio. Nos encontramos ante un mundo muy parecido al que Jesús tuvo que predicar. Y casualmente, ese mundo en el que Jesús predicó, nos vendría muy bien verlo, recordarlo, que en el capítulo 18, verso 31, Jesús le dice a los discípulos, porque cuando Él nos habla de esta realidad, imagínense ustedes la expectativa mesiánica que existía en aquel entonces, teniendo un mundo donde la represión, la desviación, y donde las realidades, la corrupción se había instituido como auténtica retícula cultural. De alguna forma la expectativa, el anhelo de que el Mesías tuviese manifestación era muy profunda. Yo me imagino la expectativa nacional que tenían con referencia a Jesús. Y ustedes se pueden imaginar, después de ver un hombre en ese contexto predicar a las multitudes y multiplicar panes frente a una de las necesidades fundamentales del hombre, la comida. Imagínense ustedes que acá le dicen, mira, por allá hay un tipo por la Plaza Linares o en la Plaza Bolívar de cada ciudad de nuestra Venezuela, ¿verdad? En alguna de las plazas de nuestros estados o localidades. Mira, hay un tipo que tú le entregas una lonchera con la comida de un niño, le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Imagínate, ese es el tipo que estábamos esperando. El tipo que nos pudiese garantizar la arepa, la comida, que nos pudiese garantizar el bienestar que de alguna forma todo este sistema de corrupción no nos ha permitido desarrollar. Estamos bajo una opresión política y económica inefable, y este hombre vino a darnos una respuesta, chico. Le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, y teniendo presente que estas familias eran multíparas, por lo menos le dio de comer en una reunión a 25,000 personas. Por lo menos ese hombre usted lo tiene, o esos 5,000 los tiene que multiplicar por lo menos por 5 o por lo menos por 4. Siendo muy conservadores, porque esas eran familias multíparas donde los métodos anticonceptivos no estaban presentes y donde la promoción, ¿verdad?, la multiplicación familiar era necesaria. Así que ustedes pueden ver que le dio de comer a 25,000 personas en un solo día. Pues este es el tipo que estábamos esperando. Y no solamente eso, ese tipo levantó, ¿verdad?, a los paralíticos, le dio visión a los ciegos, le dio visión a aquellos que la habían perdido, limpió a los leprosos. Este hombre es extraordinario. Nuestro sistema de salud pública estuviera absolutamente blindado si este hombre asumiera el control político de esta nación. Imagínate tú si eso lo hace este hombre con la lonchera de un niño. ¿Qué hacemos si le delegamos en él toda la producción, ¿verdad?, del trigo, toda la producción de la cebada, toda la producción nacional, la ponemos bajo su égida? Imagínense ustedes, toda la expectativa que estaba reposando en esta nación con Jesús. Y de alguna forma, algunos dirían, mira, sanó a todos esos enfermos, los levantó, los limpió, tuvo misericordia de ellos. Y hoy no solamente nos dio una respuesta frente a nuestras necesidades terrenales, sino que hasta la muerte tiene una respuesta en él. Por allá había un hombre que había muerto y después de 4 días lo resucitó. Así que hasta nuestra peor crisis, que es la crisis que inexorablemente afrontará el hombre en su peregrinación existencial, que es la muerte, pues Él también tiene respuesta para eso. Y en su voz profética así nos lo recordó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Pueden ustedes entender entonces por qué los discípulos peleaban entre sí por quién sería el mayor de ellos? Ellos peleaban entre sí diciendo, cuando este hombre asuma el poder político, porque había una profunda expectativa frente, imagínense la popularidad de Jesús, además de que era un hombre que confrontaba abiertamente la corrupción de su tiempo y uno de los críticos religiosos más profundos, el más agudo que ha tenido la historia. Un hombre que vino a incomodar profundamente a gran parte del status quo de las grandes élites y de las grandes burocracias vinculadas al poder, no solamente civil, sino eclesiástico también. Entonces Jesús vino de forma disruptiva a llamar generación de víboras a aquellos que se pretendían erigir en el paradigma moral de la sociedad de su tiempo. Vino a llamarlos generación de víboras y sepulcros blanqueados,
que tenían podredumbre por dentro, pero que eran blancos por fuera. Se mostraban impecables en su fachada social, parecía esplendorosa, pero por dentro, en su intimidad, en su vida privada, lo que existía era podredumbre y miseria. Aquí nos encontramos ante este hombre que tuvo que tener una absoluta popularidad, y los discípulos decían, cuando llegue el momento en el que el maestro asuma el control político de la nación, es importante definir quién de nosotros 12 es el más importante. Porque el más importante de nosotros va a ser el vicepresidente o el secretario de partido. Entonces empezaron a debatir en este rancio problema que la Iglesia ha arrastrado por 21 siglos, por ver quién tiene mayor esplendor dentro de la comunidad de la fe, y el maestro dictó una cátedra recordándoles y diciéndoles que el mayor de vosotros en mi reino, en un lugar donde el Señor es el Rey, en un lugar en donde usted podrá participar de la vida eterna, el mayor de vosotros no es el que es servido, sino el que sirve. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y estando en la condición de siervo, de esclavo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tenemos entonces gran parte del contexto geopolítico del mundo de entonces. Ahí nos encontramos ante profundas crisis de poder, ante una profunda crisis moral, ante una profunda crisis política, económica, social, cultural para la nación de Israel y por supuesto una profunda crisis espiritual. En ese nudo histórico Jesús hace manifestación y ya después de una trayectoria ministerial de 3 años le dice a los discípulos: miren qué interesante, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Y yo me imagino que esto les sonó a música a ellos. Al fin el maestro va a tomar la ocupación de su trono. Al fin le dará cumplimiento a lo dicho por el profeta Isaías, de que el principado está sobre su hombro y su, trono no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esperábamos ese momento, subimos a Jerusalén, tenemos expectativas y aún debatimos entre nosotros quién será, cómo vamos a estructurar el Estado tan pronto tú asumas la responsabilidad del cargo político que te corresponde. Y miren qué tremenda decepción se han llevado, porque miren lo que le responde Jesús. Subimos a Jerusalén, hasta ahí parece que le entendía muy bien. Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Yo me imagino que decían amén. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pues yo me imagino que no pudo haber un discurso menos decepcionante que el que Jesús les acaba de dar de sus discípulos. ¿Cómo es la cosa? Después de observar todo este ministerio extraordinario, que como dirían tus propios detractores, el mundo se va detrás de ti, como lo testifica el mismo autor sagrado en los labios de tus detractores, mira cómo el mundo marcha detrás de él. Ahora tú nos vienes a decir que vamos a Jerusalén, algo que esperábamos, pero no esperábamos que fuera para que tú murieras, o para ser escarnecido, o para ser escupido. Te van a matar y te vas a entregar. ¿Cuál es el propósito de esto? Y como nota editorial, Lucas nos dice, con una conjunción adversativa, un pero, este conjunto de realidades eran incomprensibles dentro de la perspectiva mesiánica que tenía el siglo I, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Interesante, no te entendemos, no tiene sentido lo que estás haciendo. No tiene sentido el programa, agenda que tú adelantas. Y esto se parece mucho, ¿sabe?, a lo que usted y yo tenemos que vivir cotidianamente, todos aquellos que afirmamos seguir a Jesús. En algún momento de nuestra trayectoria espiritual, al igual que en el libro de Job, ustedes recordarán al patriarca debatiendo abiertamente sobre su justicia e increpando la justicia divina por lo que él estaba afrontando. En un momento él dice: yo era torpe y no entendía.
Así lo dice también el salmista Asaf en el Salmo 73, en algún momento en donde parece incomprensible tu providencia, tu gobierno providencial, pues yo termino afirmando de que yo era como una mula delante de ti. Habrá momentos en los que ustedes no entenderán lo que Dios está haciendo. Como quizás el día de hoy, Dios está permitiendo el concurso de realidades políticas, sociales, económicas, onerosas a nuestros proyectos. A mí me conmueve pensar cómo hoy las familias están muchas están desmembradas, ¿verdad? Los padres en distintos países, un padre en un país, la madre en otro país, los hijos en otro país. Hemos visto envejecer a nuestros ancianos sin sus hijos, ¿verdad? Cerca. Hemos visto cómo nuestros quebrantos y contingencias nos han sacado de madrugada rumbo a Egipto, al igual que Jesús en un momento cuando el decreto, ¿verdad?, en este caso de Herodes, vino de alguna forma también a adelantar una agenda de exilio. Nos encontramos ante un paralelismo interesante. Hoy quizás nos encontramos como los discípulos rascándonos la cabeza, preguntándonos unos a los otros, ¿y para dónde va todo esto? ¿Cuál es el sentido de lo que tú estás permitiendo, Señor? En la participación de fuerzas que parecieran antagonizar y prevalecer contra la agenda que nosotros esperamos que prevalezca. Hoy vemos cómo el globalismo está tomándole de alguna forma partido a la debilidad de nuestras naciones, cómo los dogmas del globalismo hoy se imponen en nuestras naciones, cómo cada vez nos encontramos ante el peligro de una transferencia de nuestra soberanía nacional a élites, ¿verdad?, metacapitalistas y estatales que hoy de alguna forma pretenden hegemónicamente liderizar el mundo a través de un gobierno mundial. Pareciese que Dios está perdiendo la pelea. Pero sin duda alguna, una vez más, Jesús viene a dictarnos una cátedra, queridos hermanos. Este fue el reproche que Jesús le hizo al finalizar el Evangelio de Lucas. Ustedes se consiguen con una de las historias más fascinantes que la Biblia nos consagra. Aquí tenemos en Lucas 24:13 a los caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús, al igual que ustedes y yo, no entendían nada de lo que Jesús estaba emprendiendo. No entendía para nada lo que él hacía. Y dice aquí, y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, ¿verdad?, y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? A mí me resulta extraordinariamente fascinante la manera en cómo Jesús se hace aquí el inadvertido, cómo Jesús se hace aquí el despistado, y que esta pregunta, que podría tomar un estatus retórico, ya teniendo presente de que Jesús tiene una respuesta muy clara, está tratando de desnudar la auténtica perplejidad que se esconde en el corazón de estos discípulos. Están con el corazón roto, están absolutamente desconcertados, desubicados. Estamos ante una realidad que no logramos comprender, y miren lo que ellos respondieron. Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Me resulta fascinante la manera en cómo él se hace el desentendido. Casi nadie está preguntando qué cosas, el que las vivió. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Miren qué interesante, los inicuos dándole muerte al justo, el Estado frente al individuo, la represión totalitaria frente a la libertad misma. Estamos viendo que y aquí el reproche se deja caer muy claramente. Acabamos de hablar en el prólogo de quiénes fueron los que le dieron muerte a Jesús. Pues miren lo que ellos dijeron. Lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Esta perplejidad es absolutamente inadmisible. ¿Me vas a decir tú que un pedófilo mató al autor de la vida? ¿Me vas a decir tú que un criminal totalitario como Pilatos fue el que tomó ocasión del hombre más extraordinario que ha parido la historia?
del mismo Dios humanado. ¿Me vas a decir tú que el hijo de un neurótico genocida pudo darle muerte al autor de la vida? Y que dos líderes espirituales corruptos pudieron disponer de aquel que afirmó diciendo que era el camino, la verdad y la vida. Pues podemos ver cómo esta contingencia histórica puso en profunda crisis la teología de estos hombres. Aquel que era el camino, la verdad y la vida fue muerto por los líderes totalitarios de su tiempo. Podríamos decir que este Estado, que esta estructura de poder le dio muerte a la verdad, le dio muerte a la libertad, le dio muerte a la vida y le dio muerte, sin duda alguna, al camino de la felicidad del hombre. Y sus sueños eran rotos. Al igual usted y yo podríamos preguntar, hoy la verdad es asesinada en la plaza. Hoy se detiene con injusticia la verdad, y cuando la verdad de alguna forma es detenida, la libertad también es detenida. Hoy nos encontramos ante estos riesgos. Más que nunca nos encontramos ante la posibilidad de que un clima totalitario de alguna forma inunde la realidad geopolítica contemporánea. Pero entonces Jesús viene a decirnos qué hacer en estos momentos. Nos viene a decir algo bien interesante, que pienso yo fue el consuelo que Daniel encontró en aquel momento, en aquella coyuntura de la historia. Y permítanme leer lo que el profeta Daniel nos dice en el capítulo 2, ¿verdad?, de su libro. Y lo dice en el capítulo 2, el verso 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Más allá de lo que revelan tus sentidos, es mejor que tú te apoyes y te afirmes en lo que Jehová manifestó y habló. Aquí volvemos, la respuesta frente a tu crisis, frente a la perplejidad del hombre, la respuesta frente a la manera en la que tú te encuentras absolutamente desconcertado y absolutamente desubicado de las realidades totalmente opresivas que hoy estamos viviendo, la respuesta es pon tu mirada en Jesús. No miremos la tormenta, la respuesta está poner la mirada en lo que Él dijo. Poner la mirada en su persona, en su obra, escuchar atentamente su voz. Y miren lo que Él dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Aquí hay un Dios que está diciendo, estos que me dieron muerte no son otra cosa que marionetas dentro de las manos providenciales de mi Dios. Tú debes seguirme a pesar de no entenderme, como hicieron los discípulos. A pesar de no entender lo que se está viviendo en esta contingencia, cuando te anticipo que seré asesinado en Jerusalén, a pesar de que tú no logras discernir hacia dónde yo me dirijo, yo quiero decirte que debes seguirme a pesar de no entenderme. Hoy podría increparnos Jesús de la misma forma. Y como a los caminantes de Emaús, la respuesta siempre viene en la perspectiva divina. Jesús les dice a estos que pensaban que Jesús había fracasado, que no tenía sentido lo que Él permitía, de que por qué Dios permite estas realidades y los reproches y los antagonismos y las crisis de fe. Jesús las silencia con esta afirmación en el capítulo 24, verso 25 del mismo Evangelio de Lucas. Siguiendo con los caminantes de Emaús, Él dice, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que usted tendrá que poner como brújula de su conducta, cuando usted no logra entender el proceder de Dios, escuche la voz de su Dios a través del escrito está. Volvamos al escrito está. Volvamos a bautizarnos en esta gloriosa palabra, que se secará la hierba y se marchitará la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre.
En medio de las perplejidades que hoy adelanta el mundo contemporáneo, hay un Dios que transversaliza con su voz la experiencia contemporánea diciéndonos: nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy el que mudo los tiempos y también las edades, el que quita reyes y el que pone reyes. Más allá de la fantasía o del espejismo social de que son las masas las que eligen y las que transmutan las realidades del poder, el auténtico poder reposa en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y este es el fundamento de nuestra paz, este es el fundamento de nuestra confianza, esta es la certidumbre de que nuestro mañana, sin duda alguna, a pesar de que nos encontramos en el viernes de dolores, habrá un domingo de resurrección que de alguna forma desmentirá los poderes de este siglo para trastornar el proceder divino. Hay un Dios que triunfa y aún la iniquidad humana Él la puede compendiar, manipular y trabajar para la consecución de objetivos mucho más sublimes. Así que en medio de la perplejidad de tu peregrinar espiritual, este Domingo de Ramos nos enseña una extraordinaria lección. Debes seguirle a pesar de no entenderle. En algún momento del camino, cuando estás de marcha de espalda a Jerusalén, cuando vas rumbo a Emaús, cuando le estás dando la espalda a la ciudad de la paz que es Jerusalén, este Jesús saldrá a tu encuentro y te pondrá nuevamente con el rostro rumbo a la ciudad de la paz, porque este Jesús vendrá a recordarte diciendo: nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aun cuando andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Todas las cosas hoy están obrando para tu bien. ¿Puedes creerle? Si puedes creerle, seguimos con la segunda alcabala de esta peregrinación. Y la segunda alcabala tiene que ver con un ciego acercándose ya a Jesús en Jericó. Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y quizás este episodio no lo podemos entender, la profunda crisis que afrontaba el ciego, es porque tenemos que leer en 2 de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 10, el contexto histórico de esta declaración, de esta afirmación, en la que el ciego demanda auxilio divino. Nos encontramos con un episodio de la historia en donde Jerusalén, ocupada por los jebuseos, tuvo que ser sitiada, asediada militarmente por David. Y los jebuseos le dijeron algo interesante al que había matado a los 10,000. Miren lo que había dicho. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Esto fue un auténtico desafío al honor de David, al honor militar y viril de David. Dijeron: ¿tú crees que yo no puedo con ustedes? ¿Ustedes creen que yo no voy a poder afrontar este desafío? Y miren lo que hizo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, estamos hablando de Jerusalén, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Pueden ustedes ver cuál era el origen de la crisis, ¿verdad?, de Bartimeo. La crisis de Bartimeo es que un decreto del rey impedía la permanencia y el ingreso de Bartimeo dentro de la ciudad de la paz, dentro de la participación de la experiencia social de esta comunidad. Así que nos encontramos ante un hombre que estaba execrado, que ya estaba de alguna forma bien execrado, no solamente política, sino social y culturalmente de esta comunidad. Nos encontramos ante un hombre que tipológicamente podría estar diciendo hoy: yo necesito ser incorporado a la vida, yo necesito ser incorporado a la dignidad, yo necesito que me devuelvan mi ciudadanía, mi identidad,
mi dignidad personal. Este es un hombre que está clamando junto al camino y miren cómo él pudo ver mucho más allá de lo que los contemporáneos de Jesús podían ver. Ellos decían, Jesús el Nazareno va pasando por allí, y el ciego dijo, ese no es Jesús, solamente el Nazareno. Esta es la interpretación terrenal que ustedes tienen de ese maravilloso hombre. Ese maravilloso hombre es mucho más de lo que Discovery Channel, Nat Geo, ¿verdad?, o The History Channel afirma a las naciones. Más allá de lo que la mezquindad intelectual de las teologías racionalistas, con su búsqueda de un presunto Jesús histórico, han pretendido buscar y proclamar al mundo. Él no es solamente un profeta, él no es un iluminado más dentro de la comunidad de los profetas del mundo antiguo. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando del Hijo de David, de aquel que puede ocupar su trono y que con gobierno sempiterno gobernará las naciones. Están hablando nada más y nada menos que del Logos, el Verbo encarnado de vida. Ese Dios, ese Príncipe de Gloria, es el que va pasando por aquí y a voz en cuello clamó, como usted y yo debemos clamar en este día. No solamente por nosotros, sino por nuestra nación, por nuestra familia, por nuestra circunstancia. Ten misericordia de mí, devuélveme la dignidad, devuélveme la identidad que me robó las contingencias de mi miseria. La realidad de mi miseria no es una contingencia, por el contrario, es la naturaleza corrompida del hombre, la que hoy debería clamar, al igual que Bartimeo, ten misericordia de mí, permíteme entrar a la ciudad de la paz. Esta extraordinaria exposición, de alguna forma, de eventos, nos permite entender la auténtica crisis de Bartimeo. Ser ciego en el siglo I era cosa seria. Hoy los ciegos pueden tocar música, ¿verdad? Y son multimillonarios. Basta ver Stevie Wonder, ¿verdad? Ray Charles, músicos prominentes que ya son íconos de nuestra cultura. Hombres que marcaron una pauta. Hoy tenemos a José Feliciano. Tenemos a hombres brillantes y que pueden incorporarse al mercado laboral y que pueden de manera extraordinaria participar de la dinámica del trabajo contemporáneo. Pero en el mundo antiguo, como Le Boeuf nos lo recordaba, estos hombres estaban totalmente condenados a la miseria. Eran execrados de la interpretación social que la comunidad tenía de sus padecimientos, los mantenían marginados de la dignidad social, cultural y aún espiritual. Ahora Jesús viene a dictarle una cátedra a aquellos que afirmamos seguir a Jesús. Les vino a decir, a pesar de que ustedes quieren silenciar la voz de Bartimeo, yo quiero demostrarles a ustedes que la voz del necesitado, la voz del que clama a mí, la voz de aquel que con ánimo pronto y con denuedo, con pasión me busca, siempre será la voz que me detendrá en el camino. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, dice el Señor. A pesar de que muchos de nosotros no queremos escuchar las voces de los Bartimeos de este siglo, tengo muy buena noticia para los Bartimeos, para los ciegos, para los cojos, para los mancos, para los ciegos de espíritu, para los mancos morales, para todos aquellos que se encuentran lejos de la dignidad. Hay un Jesús con los brazos abiertos diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y se detuvo en el camino, se detuvo porque Él sí lo detiene la necesidad. Jesús no es como nuestros líderes políticos que solamente se detienen para una foto, para la fachada social, que solamente se ensucian las manos en el momento en que le toman la foto. Jesús estaba muy preocupado por no hacer ostentación social, sigue pudiéndolo hacer, pero Él decía que no era su trabajo, ¿verdad?, sino llevar gloria al Padre. Él quería más bien pasar desapercibido. Este Jesús, que es el auténtico Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy tiene la deferencia de detenerse junto a tu miseria, junto a tu quebranto, junto a tu necesidad, frente a quizás la incomprensión de un mundo que te ha dado la espalda, frente a una familia que pudo haberte dado la espalda y poderte execrar de la ciudad de la paz y hoy decirte que no sirves para nada, que eres
sencillamente escoria social y escoria humana, este es el Jesús que te recuerda diciendo, aun cuando tu padre y tu madre te abandonasen, con todo eso tu Dios te recogerá. ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, como era de esperar, quiero recibir la vista. Y la vista le fue devuelta. Y este hombre, al que se le devolvió la vida, de alguna forma nos viene a tipificar lo que Jesús hoy quiere hacer también con todos aquellos que claman junto al camino. Si tú tienes auténtica hambre y sed de justicia, en Cristo Jesús tú puedes abrevar gratuitamente de la fuente de la salvación. En Cristo Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento y de la ciencia. En Cristo Jesús están escondidas las respuestas que usted y yo necesitamos para nuestra crisis. En Él está compendiada la verdad, el camino y la vida del hombre. Él es la respuesta, Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Y quiere que como iglesia entendamos que esta es nuestra misión en el mundo. Detenernos frente a los Bartimeos. Pero no contento con eso, se detuvo en la casa de un hombre que era un auténtico saqueo para su país. Un hombre que despertó de alguna forma el malestar en aquellos que le seguían, que era Zaqueo. Un ladrón, un recaudador de impuestos que onerosamente sustraía, de los bolsillos del trabajador los bienes y cobraba más de lo debido, con onerosas cargas y con onerosos impuestos e intereses, las cargas económicas del pueblo, pues él era el rostro, del desangramiento económico de esta comunidad. Pues imagínense ustedes el desprecio que pudo haber tenido hombres como Pedro, como Juan, que vivían de la pesca y que quizás recibieron la visita de este Zaqueo en más de una ocasión para ser despojados de su auténtico trabajo. Y ahora Jesús dice, yo me quiero detener en la casa de ese hombre. Y Zaqueo sorprendido, montado en un sicomoro, quizás como algunos de los hombres que hoy quieren ver a Jesús y que se sienten absolutamente incapaces de poderle ver, porque esto es lo que distingue al reino de los cielos. Esto es algo maravilloso. Este reino logra entrar aquel que entiende que no lo merece. Aquel que entiende que no merece el reino de los cielos es el que encontrará las puertas abiertas. Aquel que con jactancia soberbia espiritual piensa que esas puertas le deben ser abiertas porque él es de alguna manera un agregado de virtudes y de justicia propia, de justicia autónoma, de pureza espiritual. No, aquí no hay lugar para la justificación endógena. Son los hombres que en absoluta miseria moral saben y entienden que no cualifican para entrar al reino de los cielos, aquellos que marcharán delante en la caravana rumbo a la patria celestial. Y Jesús vino a dictarle esta cátedra al mundo también. Aquellos que están en los vertederos de la vida, aquellos desechos sociales, aquellas personas que el mundo interpreta como personas inefables, los innombrables de este siglo, son los auténticos candidatos para la promoción para vida eterna. Esto lo demostró Jesús, y cuando este Zaqueo, que quería mirarlo sin ser visto desde un sicomoro, aquellos que a lo mejor sienten vergüenza de acercarse a Jesús, Jesús tomó una iniciativa maravillosa y le dice, es necesario que yo pose en tu casa. Y tocó la puerta, y quizás esta es una extraordinaria lección para la iglesia de hoy, en este Domingo de Ramos, en el que celebramos el advenimiento de nuestro Señor para darle cumplimiento a su pasión y muerte y resurrección. Hoy tenemos como agenda la misma agenda de Jesús. Tocar las puertas de los Zaqueos de este siglo. Tenemos que visitar a las personas que nos han hecho daño. Tenemos que esperar y ofertar la misma gracia, lo que hemos recibido de gracia, darle de gracia también a aquel que quizás, viendo desde un sicomoro, dueño del mundo, pero perdiendo su alma, necesita también la salvación que tú y yo hemos experimentado. Así que aquí no hay lugar para la soberbia, aquí no hay lugar para la autojustificación.
La iglesia debe entender que al igual que Zaqueo, nosotros en nuestra miseria fuimos alcanzados por gracia, no por obras de justicia, y quizás las obras nuestras no fueron tan escandalosas socialmente como las de Zaqueo, pero igualmente nuestras iniquidades indefectiblemente tendrían condenación y tendrían consecuencias para una condenación eterna. Así que no hay lugar para la jactancia y sí para la gracia y la misericordia. Toquemos las puertas de los Zaqueos de este siglo y le daremos consecución a la agenda de Jesús cuando entró a Jerusalén en aquel Domingo de Ramos, donde con ramas, palmas, el pueblo celebraba la introducción de su Mesías a Jerusalén diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si usted quiere ser de esos que caminan rumbo a la patria celestial, tendrá usted entonces que aprender a seguirle a pesar de no entenderle. En algún momento del camino, quizás dándole espalda a la Jerusalén, rumbo a Emaús, el Señor pone tu espalda nuevamente, o tu rostro más bien, rumbo a la patria celestial y te ubica en perspectiva, abriendo las Escrituras para que puedas entenderle. Síguele. En algún momento del camino, Él revelará su propósito. Frente a la consternación de los poderes de este siglo, para torcer tu derecho, el Señor sigue diciendo: Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y Él hará. La segunda alcabala es detenernos junto a los mendigos, junto a los Bartimeos, frente a aquellos que están exiliados de la dignidad. Y la siguiente agenda, al igual que la de Bartimeo, será tocar la puerta de Zaqueo. Un mendigo y un rico, un hombre que no tenía nada y un hombre que lo tenía todo. Aquí tenemos la respuesta y el abrazo universal de Jesús a todos aquellos que en Él esperan. Decía José Eustaquio Rivera en uno de sus maravillosos poemas, haciendo una paráfrasis de este episodio de Jesús y de Zaqueo, Zaqueo le preguntaba dentro de la literatura de este eminente escritor de origen colombiano, decía José Eustaquio Rivera en uno de sus poemas: Jesús, ¿qué viste tú en mí para querer entrar a esa casa? Y Jesús le dijo: pues yo vi en ti, ¿verdad? De alguna manera, alguien a quien yo tenía que salvar. Y ante la mirada de Jesús, Jesús le pregunta: ¿y tú qué viste en mí para dejarme entrar? Y Zaqueo le responde y le dice: Maestro, yo vi en el reflejo de tus ojos el Zaqueo que yo siempre quise ser. Y esa es la mirada de Jesús, la mirada que toca la puerta de tu vida, la mirada que te quiere regalar una nueva identidad, un nuevo nombre, un nuevo comienzo, una nueva vida. El que quizás hoy clamando a voz en cuello dice: ten misericordia de mí, encontrará un Jesús que se detiene junto al camino. Ese mismo Jesús que le dice a una iglesia apóstata, que lo sacó de la misma, lo puso en la periferia de la iglesia, lejos, ¿verdad?, del dintel, de la entrada misma de su recinto sagrado. Esta iglesia apóstata que lo había desechado, este Jesús sigue afirmando a la iglesia apóstata de hoy y al hombre que marcha de espalda a la Jerusalén celestial, diciéndole lo siguiente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré y cenaré juntamente con él. Ese es el Jesús que espera por ti, el Jesús que espera por mí, el Jesús que, entre otras cosas, muriendo en la cruz, estiró sus brazos diciendo, porque entre otras cosas, esa cruz son brazos abiertos esperando por ti y para mí y por mí. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque esta palabra maravillosa, oh Dios, hoy conmemorando este Domingo de Ramos, hoy celebrando junto a la cristiandad universal y conmemorando este glorioso evento, queremos reunirnos, oh Dios, también conmemorando, recordando, proclamando tu auténtica agenda ministerial. ¿Cuál es tu agenda, oh Dios, para la iglesia cuando nos disponemos también a marchar a la patria celestial, que es nuestra Jerusalén celestial?
Ayúdanos, oh Dios, en nuestro peregrinar a cumplir este propósito, a llevar a cabo el designio, la comisión delegada, oh Dios. Permítenos trazar bien tu palabra para presentarnos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Permítenos seguirte a pesar de la perplejidad que puede acompañarnos en algunos momentos de nuestro peregrinar. Ayúdanos a entender, oh Dios, con visión espiritual el rumbo y propósito que tú nos impones. Ayúdanos, oh Dios, a detenernos junto a aquellos donde tú también te detendrías. Y ayúdanos a tocar las puertas de aquellos que necesitan el concurso de tu gracia. Ayúdanos a ser el reflejo de tu gloria, a ser cartas abiertas al mundo y auténtica embajada de tu reino. En tu nombre damos gracias, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.